Como bien decía la presentadora, estamos en esta mesa APEC, que puede sonar bastante extraño, una mesa APEC, ¿por qué una mesa APEC en Puerto Idea? Y tiene que ver, les hago una pequeña introducción de cómo llegó APEC a Puerto Idea. A mí me ha tocado, por motivos profesionales, tener, a diferencia de los caballeros de la bella acompañante que tengo a mi izquierda, una corta relación con APEC, pero ha sido bastante fructífera en términos sobre todo regionales. Me tocó viajar con la presidenta Bachelet a un par de sesiones, una en China, otra en Vietnam, y en la última de Vietnam, que fue el año 2017, si no me equivoco, Manfred, ya estaba anunciado, ya se había prometido por el presidente Piñera que la versión 31, que es la que viene el próximo año, iba a ser acá en Chile. En ese tiempo, con el embajador Mario Artaza, le propuse, y se propuso él también, traer buena parte de la PEC a regiones y que Valparaíso fuera el corazón de esto. En ese tiempo estaba en campaña presidencial y comprometimos a los candidatos de ese entonces, el actual presidente Sebastián Piñera y al actual senador Alejandro Aguillé, a que Valparaíso tuviera un rol relevante en esta 31 APEC. Y eso fue concedido por el canciller Ampuero. Este año van a traer la reunión de ministros de comercio, que es la segunda más importante luego de la reunión de líderes, va a ser acá en mayo de 2019. APEC es más que un evento de reuniones y negociaciones comerciales. Tiene una multiplicidad de ámbitos culturales, de cooperación, educacionales, que nos va a explicar acá también nuestros reputados invitados. Quería dejar con ustedes primero, por lo mismo, al profesor Manfred Wilhelmy, uno quizás de los que más conocen y más saben de la relación con el Asia-Pacífico, para que veamos algo vi de su presentación, todos los miedos que hay de que esta PEC pueda caer en la irrelevancia de toda esta amenaza del proteccionismo y en qué pie estamos como país frente a este monstruo que crece y crece, pero que ojalá no termine por asustarnos. Manfred, por favor. Buenos días y muchas gracias a Carlos Vergara por esta introducción. Para preparé un texto y creo que, dado que el tiempo es escaso, lo mejor es que lo exponga en forma completa y luego en una segunda parte espero que tengamos un diálogo. Se trata de un desafío complejo que puede beneficiar a Chile, pero al mismo tiempo está asociado a riesgos significativos. APEC enfrenta el riesgo de convertirse en un foro relativamente irrelevante si no enfrenta serios problemas de la coyuntura político-económica internacional. Por otra parte, en la medida que los miembros, especialmente la economía, no se habla de países sino que de economías, que preside, lleven a dichos problemas, APEC correrá un segundo riesgo que ya han enfrentado otras agrupaciones, G20, que está bajo coordinación argentina, G7, de sufrir una crisis por falta de consenso en cuestiones centrales de la agenda. Mi tesis es que es preferible que corramos el segundo riesgo a que corramos el primero. Este dilema exigirá a fondo a la diplomacia chilena en el mayor compromiso internacional del gobierno del presidente Piñera, como él mismo ha señalado. Un poco de historia. Chile ingresó a APEC en la época del llamado, comillas, milagro del este de Asia. Este es el título de una famosa publicación del Banco Mundial en 1995 sobre el extraordinario proceso de desarrollo en esa parte del mundo. Unas pinceladas de caracterización de la época. 6 ideas. Primero, el auge de la cooperación e integración transpacífica. Cuando Chile ingresó a APEC, el foro tenía 4 años. En la cumbre de Seattle, presidida por Bill Clinton, los líderes declararon que la solicitud
de admisión de Chile era bienvenida. En general, reinaba el optimismo propio de la primera fase de la posguerra fría. La segunda cumbre de APEC, con participación del presidente Frei, formuló las metas de Bogor, un lugar en Indonesia, 1 y 2, a alcanzarse en los años 2010 y 2020 respectivamente, mediante una amplia liberalización de los intercambios entre los miembros desarrollados y todos los miembros de APEC. O sea que nosotros vamos a presidir el foro a un año de tener que cumplirse la segunda meta de Bogor, amplia liberalización entre todos los 21 miembros. Claramente prevalecía la idea del Pacífico como la megaregión, con marcada vocación de prosperidad para los países, economías y sociedades integrantes en el marco de la globalización en marcha en aquellos años. Y hoy día asediada por una serie de circunstancias. Segunda idea era la época en que las economías del este de Asia registraban altísimas tasas de crecimiento, en muchos casos de 2 dígitos, menos Japón, que ya había dejado atrás esa etapa. Tercero, estaba en desarrollo una creciente interdependencia regional de facto, principalmente sobre la base de formación de cadenas internacionales de agregación de valor. O sea, se estaba produciendo una integración protagonizada por fuerzas de mercado, más que por actores oficiales, como era el caso, para contrastar, de la Unión Europea. Cuarto, a nivel global, imperaba una visión positiva de la evolución del comercio internacional, tema que Alejandro Jara va a desarrollar. Había culminado la ronda Uruguay del GATT en el acuerdo de Marrakech y se fundó la OMC como sucesora del referido acuerdo, elevándose el nivel de institucionalización multilateral de las relaciones comerciales. Quinto, se había reanudado el proceso de reformas económicas en China, que había sufrido un estancamiento luego de los hechos de la plaza Tiananmen de 1989. Y por último, había llegado la paz a la subregión de Indochina, normalizándose las relaciones entre Vietnam y sus vecinos, luego de largos y trágicos enfrentamientos en países como Camboya, por ejemplo. Ello permitió la expansión del Foro de Cooperación e Integración del Sudeste Asiático, el ASEAN. Después, la crisis financiera 1997 al 99 fue un interludio. APEC tomó nota de la crisis, pero no contribuyó de manera relevante a encararla y superarla. Ahí ya tuvimos un primer problema de un atisbo de irrelevancia relativa. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial tuvieron los roles protagónicos junto a países de la región que cooperaron con ese fin, destacándose entre ellos China. Pero, como advirtió en la época el canciller José Miguel Insulza, había que esperar que la crisis pasara, no precipitarse desahuciando prematuramente la apertura hacia el Asia-Pacífico. Efectivamente, la recuperación llegó, marcada sobre todo por el creciente protagonismo chino. En 2001, China logró su objetivo de ingreso a la OMC. Ese mismo año se iniciaron nuevas negociaciones comerciales multilaterales, conocidas como la Ronda de Desarrollo de Doha, por el lugar en Qatar. En ese contexto, Chile presidió APEC 2004, bajo la conducción del presidente Ricardo Lagos. APEC 2004 fue un ejercicio exitoso en que se conjugaron los mejores esfuerzos de nuestra diplomacia, de los empresarios en el Consejo Consultivo ABAC y la reunión ampliada CEO Summit. En ABAC surgió la propuesta de un tratado amplio de libre comercio de la región Asia-Pacífico. Se trató de impulsar esta iniciativa bajo APEC, a pesar
que en términos del camino trazado en los años anteriores, se postulaba un mega acuerdo preferencial, esto es clave, vinculante, en circunstancias que APEC tenía como principio la acción concertada de los miembros. Cada uno de ellos ejercería unilateralmente, pero tomando en consideración a sus socios, sus facultades de abrir su comercio, no solamente a los demás miembros, sino al mundo entero. Vale decir, APEC nunca partió preconizando acuerdos de tipo preferencial. En la época también Chile avanzaba por la senda bilateral, preferencial también, inicialmente ajena a APEC, como acabo de decir, mediante acuerdos comerciales con países como Canadá, Corea y otros. O sea, los planteamientos originales de regionalismo abierto tuvieron un grado de adhesión efectiva más bien limitado. Pocos años después vendría la gran crisis financiera originada inicialmente por las llamadas hipotecas subprime, la caída del banco Lehman Brothers en Estados Unidos, que daría la vuelta al mundo causando una recesión y poniendo en evidencia las falencias de la globalización económica en curso, por ejemplo, en materia de gobiernos corporativos y de regulaciones de las instituciones financieras. De esos años, 2008 en adelante, nacen las tendencias neoproteccionistas y sus secuelas de agitación populista, la disminución relativa del tranco de la locomotora china conocida como, comillas, nueva normalidad, obviamente un eufemismo, y el énfasis en los bloques comerciales con exclusiones significativas, como el Trans-Pacific Partnership o TPP, versión económica del llamado pivote asiático de la administración Obama, que excluyó a China, y el movimiento East Asian Summit o ASEAN+6, expresado en las negociaciones para constituir otro bloque, el Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP, excluyendo a Estados Unidos, pero incluyendo a la India. Esto último obviamente contribuyó a desdibujar la concepción transpacífica. En todo esto, el papel de APEC no ha sido central, ya que el foro se ha limitado a señalar que estas iniciativas pueden considerarse, comillas, building blocks, ladrillos de una estructura regional, o, comillas, pathways, senderos hacia la mentada zona amplia de libre comercio de la región. Un activo lobbying latinoamericano logró que entre los caminos hacia esa meta se considerara también la Alianza del Pacífico. El riesgo de irrelevancia relativa de APEC surge desde el momento que al foro le resulta difícil enfrentar el proteccionismo del gobierno de Donald Trump, su política de America First, su preferencia por los bilateralismos, su enfoque mercantilista del comercio internacional y su decisión de ir a una guerra comercial con la República Popular China. En estas circunstancias, diseñar y ejecutar un año APEC como si los hechos mencionados no fueran amenazas centrales a la trayectoria de 30 años del foro no sería una buena política. Limitarse a impulsar las prioridades como las que ha escogido nuestro gobierno, agenda digital, pymes, rol de las mujeres en el comercio, está perfecto, pero sería, en mi opinión, renunciar a la oportunidad para que pudiéramos, junto con otras economías, intentar un rescate de la relevancia del foro APEC. Procuraríamos situar en la agenda formal las preocupaciones reales, que igual se manifestarán en la diplomacia informal de pasillos, reuniones bilaterales y de subgrupos dentro de APEC, reuniéndose fuera de la sala. Ha habido advertencias en este mismo sentido. Primero, los empresarios. Tengo aquí el último informe de los empresarios agrupados en el Consejo Consultivo de la APEC, el ABAC. Ellos han entendido su responsabilidad precisamente en estos términos.
La carta al primer ministro de Papúa Nueva Guinea, que preside el foro hasta 2 semanas más, o 1 semana, que transmite a los gobiernos el informe de los empresarios, dice que el primer y más importante asunto de preocupación regional es el aumento de las tensiones comerciales. Es una necesidad, comillas, crítica, hacerle frente antes que desciendan a una debilitante ronda de medidas proteccionistas que comprometería los fundamentos sobre los cuales las economías y las empresas han prosperado por décadas. Uno dice, ¿cómo es posible que habiendo entre estos empresarios 3 representantes de Estados Unidos se haya podido acordar este lenguaje tan fuerte? Explicación, es una conjetura mía. Ninguno de los 3 empresarios, el señor Cantor de Moody's, el señor Price de UPS, la señora Sivanovich Smith de NCR, ninguno de los 3 norteamericanos fue designado por el presidente Donald Trump. Y en el Departamento de Estado hay muchos artículos sobre esto. Reina un desorden relativo y es probable que hayan tenido un cierto espacio para poder en esas circunstancias dar el consenso para este lenguaje. Segundo, el informe State of the Region de la Red PEC, el informe más influyente entre los líderes de opinión de toda la región, coincide con lo anterior al concluir que el proteccionismo, las medidas unilaterales y la guerra comercial al margen de la normativa vigente es el mayor de los riesgos económicos que enfrenta Asia-Pacífico. Por último, entre los especialistas me permito citar a una economista que seguramente Alejandro Jara conoce, que es Mari Pangestu de Indonesia, quien fuera candidata a la dirección general de la OMC. En un artículo, entre paréntesis, muy buena amiga de Chile, Mari Pangestu. En un artículo en East Asia Forum del 15 de octubre, ella corrobora que las políticas del gobierno de Donald Trump constituyen la mayor amenaza al sistema global de comercio basado en reglas, que desde mediados del siglo XX venía progresando en términos de estabilidad y equidad de los intercambios. Concluye llamando a los líderes de diversas regiones, convencidos del valor que tiene la normativa comercial internacional, a realizar esfuerzos concertados para salvaguardar el futuro del mismo. Yo no podría estar más de acuerdo y pienso que es algo que nosotros como Chile debiéramos situar en el centro de la agenda de APEC 2019. Muchas gracias. Queremos agradecer al profesor Wilhelmy. Como bien explicaba él, el APEC, más allá de la foto oficial de los presidentes, que es como el broche de la reunión, lo verdaderamente importante en APEC pasa durante todo un año. El presidente Piñera está viajando este lunes, viaja primero a la reunión de ASEAN y va a estar el 18 en Papúa Nueva Guinea, en Port Moresby, que es donde se cierra la APEC número 30. Y al día siguiente, el día 19 de este mes, se hace el traspaso oficial a Chile. Ahí se inicia, de forma oficial, repito, el año APEC chileno, por lo que hay sucesivas reuniones durante todo el año que culminarán en noviembre de 2019 con la reunión de líderes que será en Santiago, entiendo que hasta minuto en Espacio Riesgo. Dicho eso, quiero dejar con usted a Alejandro Jara, alguien que ha estado en todo esto desde su inicio, ha trabajado con el expresidente Frei, fue director adjunto de la Organización Mundial de Comercio. Bueno, ¿quién soy yo para presentarlo? Pero por favor, Alejandro, quien nos va a hablar de estos riesgos y sobre todo de los alcances del proteccionismo, que puede sonar bastante ampuloso quizás, pero como bien dice el profesor Wilhelmy, uno no se puede evadir de esta realidad de la presencia de Trump y la guerra comercial y los nuevos marcos regulatorios que hoy día complejizan toda esta gran apertura que ha habido hacia el Asia. Por favor, profesor Alejandro. Muchas gracias, Carlos.
Buenos días a todos. Gracias a los organizadores por invitarme. Es una imprudencia, pero en fin, trataremos de cumplir lo mejor posible. Digo que es una imprudencia que me hayan invitado, pero en fin. Hay imprudencias más grandes entre las cuales estoy yo, no se preocupe. Como se ha dicho, la PEC es una cosa muy compleja, con muchas reuniones durante todo un año de distintos sectores, que produce mucha cooperación entre los países y que culmina en una reunión de los líderes. Obviamente, nuestra relación con los países de la cuenca del Asia-Pacífico es muy importante. No se circunscribe necesariamente a la PEC, va mucho más allá de eso, pero no deja de ser muy importante. Creo, como ha dicho Manfred, que hay unas cosas que son insoslayables, que tienen que discutirse durante la reunión de la PEC a lo largo del próximo año y culminar en la discusión de los líderes. Y el gobierno de Chile ha puesto como dueño de casa ejes que están muy claros en su sentido, etcétera, pero creo que el contexto en el que se va a producir esta reunión es, como se ha dicho, de una guerra comercial, de una crisis del multilateralismo que no solamente afecta el plano comercial, sino que medio ambiente, el Acuerdo de París y otras esferas de la cooperación internacional. Y por lo tanto la necesidad de encaminarse a una reforma en el plano comercial de la Organización Mundial del Comercio. Buscar agenda, buscar puntos de encuentro. Si no se produce esa discusión, yo creo que ahí se corre el serio riesgo, como dice Manfred, de la irrelevancia. Y sobre todo por el carácter que tiene la reunión de los líderes. Los líderes se reúnen un día. Se reúnen entre ellos solos. En una sala contigua están un asesor por líder. O sea, no tienen ministros, papelitos, nadie que les diga nada. Los líderes discuten de la declaración final apenas el 5% de lo que sale de la declaración final, que ha sido negociada por gente como yo, que hemos sido burócratas, asesores, etcétera. Entonces negociamos el texto, pero los líderes discuten una parte muy pequeña. Y me parecería realmente increíble si en ese día, al menos parte de esa discusión de los líderes no sea esto. Y no porque sea incómodo hay que soslayar la discusión, porque es uno de los momentos importantes donde van a estar grandes potencias como China y Estados Unidos, que están directamente involucrados en este contexto de conflicto. Y además, poder sensibilizar a los demás líderes de una cosa. Cuando hay una guerra comercial entre grandes potencias, cuando hay una pelea entre elefantes, son las hormigas, los gatos y los ratones que terminan también pisoteados, ¿no? Y a lo mejor más gravemente. Por lo tanto, tenemos un interés en poner el tema para defender nuestros intereses. A mí me interesa por el momento un primer tema de 3. Dimensionar de qué estamos hablando, de qué proteccionismo estamos hablando. Y esto creo que es importante porque no viene de ahora, no es de Trump, viene de antes. Viene de la crisis financiera del año 2008, de la crisis llamada subprime. La Secretaría de la OMC monitorea las medidas restrictivas al comercio a partir del año 2008-2009 y ha producido informes. Ahí está el link con el último. Pero muy al comienzo de la crisis, 3-4 años después, estamos hablando 2012-2013, en uno de los informes de la Secretaría se mide el stock, el impacto que tienen las medidas proteccionistas, el stock de medidas. Y ya en ese momento, las medidas proteccionistas acumuladas afectaban aproximadamente al 3% del comercio mundial. Y el 3% del comercio mundial, para que tenga una idea, equivale a todo el comercio del África. O a todo el comercio de India sumado al de Brasil.
Y pocos años después, en un nuevo informe, la Secretaría dice esa cifra de 3 ahora es de 5%. Y después la Secretaría dejó de medirlo, porque esto resulta muy incómodo para los países. Seguramente le dieron el recado, por favor, no sigan alarmando. Estamos muy por sobre eso, y eso se ha acelerado en el curso de los últimos 12, 15, quizás 2 años a raíz de la nueva administración de Estados Unidos, las acciones que ha tenido y las reacciones que han habido por otros países. Entonces estamos en una situación que empieza hace varios años, que se acelera, pero se va acumulando. Y esto es sumamente grave, sumamente serio. Por ejemplo, en lo que va del mes de octubre del año pasado al mes de mayo de este año, en el curso de esos 6 meses, se adoptaron medidas restrictivas del comercio por valor de más o menos 85.000 millones de dólares. Es decir, en 6 meses en el mundo se adoptaron medidas que superan lo que son las exportaciones anuales de Chile. Esas son las dimensiones de lo que estamos viviendo. Ahora bien, veamos, por ejemplo, quiénes son los países más afectados, y he tomado una muestra de unos pocos países. Y las cifras muestran claramente, China es el país que más ha sido afectado por medidas restrictivas aplicadas por otros. La Unión Europea le sigue y después Estados Unidos. Puse a Brasil, Argentina, Chile para ilustrar el punto. Lo que China percibe entonces es que a partir del año 2008-2009, el resto del mundo ha adoptado medidas restrictivas del comercio que impactan mayormente a su economía en relación con las demás. Ellos tendrán algo que decir al respecto. ¿Qué países adoptan la mayor cantidad de medidas para aquellos mismos países de la lámina anterior? Estados Unidos es el que más ha adoptado medidas restrictivas del comercio, 1.100 y tanto. Seguido la Unión Europea, muy de lejos, 785. Y después China, Brasil y Argentina, que están más o menos en un mismo nivel. Y Chile esta carrera la va perdiendo felizmente. Medidas que los países han adoptado para liberalizar comercio. Y aquí, curiosamente, el país que más medidas ha adoptado para liberalizar comercio aparece en esta lámina, Brasil, ¿no? Porque creo que había un esfuerzo importante en estos últimos meses de la administración Temer en Estados Unidos, de Brasil, que diga, de liberalizar, abrir más la economía. Pero nuevamente se ven los esfuerzos de liberalización que han hecho China más que Estados Unidos, más que la Unión Europea, etc. Entonces, también creo que eso ilustra los esfuerzos que los países están realizando. Y a propósito de eso, pero sí que también están en las láminas anteriores, estas son cifras de otra base de datos, ¿no? La Secretaría de la OMC, que es más completa y más actualizada que la de la OMC, es de una entidad que está dirigida por la Universidad de St. Gallen en Suiza, Global Trade Alert. Entonces, resumen, el país más afectado es China. El país que más medidas restrictivas ha aplicado al comercio es Estados Unidos. Y curiosamente el país que más medidas liberalizadoras ha aplicado, entre esos que he señalado en esta lámina, está Brasil. Pero vuelvo a la primera lámina y pienso en Chile. Chile ha sido afectado por 1.183 medidas restrictivas del comercio. Y me pregunto, ¿sabemos cuáles son las medidas? ¿Sabemos cuáles son las empresas afectadas? ¿Sabemos cuál es el impacto que tiene esto sobre el empleo? Creo que aquí hay que hacer un esfuerzo, porque la respuesta es, sabemos algo, pero no lo sabemos todo, de mirar tras estas bases de datos y ver en qué consiste la medida y ver el real impacto que ha tenido
para también con ello nosotros poder articular agendas y poder actuar sobre una base fáctica que sea, cual que sea, que nos dé un sustento a nuestras posiciones para defender la no discriminación, para defender la liberalización del comercio. Segundo tema, muy brevemente. Chile no está ajeno, así como creo que ningún país en el mundo, quizás con la salvedad de Corea del Norte, y eso a lo mejor puede cambiar, de una tendencia global de nuestras sociedades que evolucionan de ser sistemas económicos que estaban más diseñados para proteger al productor, evolucionar a proteger más al consumidor. Todo lo que sea salud, medio ambiente, estabilidad financiera, la preocupación por tener mercados competitivos, mercados abiertos, normas sobre construcción, normas relativas a la educación, etcétera, todo va orientado a proteger más al consumidor. Y esto inevitablemente lleva a un aumento de la actividad regulatoria. Independientemente de la ideología que tengan los gobiernos en particular, creo que esto es universal como tema. Pero obviamente este tipo de medidas que se adoptan pueden ser más restrictivas del comercio que lo necesario, o pueden encubrir discriminaciones arbitrarias, o pueden implicar una protección al producto nacional sobre el producto extranjero, por lo tanto impedir que se pueda competir sobre la base de una cancha pareja. Y a veces estas regulatorias se hacen bien y a veces se hacen menos bien. Por ejemplo, en Chile tenemos una política pública, combatir la obesidad, etcétera. Se ha traducido en etiquetado de alimentos, que a mí me parece atroz en cuanto a instrumento para lograr la finalidad que se persigue. Se puede hacer mucho mejor. Y ha sido motivo de queja y ha sido motivo de observaciones por parte de los demás países respecto del impacto que esa medida tiene. Por lo mismo, creo que hay que tener mucho cuidado como instrumentamos políticas públicas en esta actividad regulatoria y tratar de hacerlo bien y tratar de usar la base científica para aquilatar, evaluar los riesgos y hacer de tal manera de evitar discriminaciones y de evitar medidas más restrictivas al comercio que lo necesario. Por lo tanto, aquí hay una amplia esfera de cooperación internacional para, junto con otros países, poder armonizar normas o poder coordinar normas. Por ejemplo, Estados Unidos no permite que se importen automóviles de Europa que no cumplan con los estándares de seguridad que tiene Estados Unidos. Eso es como decir que un Mercedes-Benz no construido en Alemania no puede circular a Estados Unidos porque es un automóvil relativamente inseguro. Y la inversa también es cierto. En Europa los automóviles tienen que tener los estándares europeos y por lo tanto los estándares americanos no sirven. Ahora, yo creo que mirado desde nuestro punto de vista, los dos son igualmente buenos, seguros. Y podría muy bien haber un acuerdo de reconocimiento mutuo de que los estándares de uno son también válidos en el otro país. Esa es una manera de hacer cooperación internacional. ¿Por qué no podríamos los países de la Alianza del Pacífico, ya que tenemos empresas que han invertido en los otros países para producir alimentos? ¿Por qué no tener un solo etiquetado? Y evitar el absurdo que implique que cuando mi producto va a otro mercado, yo tenga que reetiquetar. Se puede haber una disminución de los costos de transacción muy importante en todo plano. Y por lo tanto, creo que aquí, en el APEC, en la Alianza para el Pacífico, en el TPP, nosotros
debemos encaminarnos a poner en la agenda mayor cooperación para instrumentar mejor las normas para cumplir con políticas públicas, con la cual estamos todos de acuerdo, por cierto. Tercer tema. Todos creo que conocen la historia de un iPhone o de una motocicleta Harley Davidson o de un avión, con productos que tienen partes, piezas, tienen software, etcétera, que está hecho en distintas partes del mundo. Por ejemplo, una Harley Davidson respecto de la cual que es un producto esencialmente norteamericano, y ha sido uno de los productos que siempre la Unión Europea selecciona cuando tiene la posibilidad de retaliar contra Estados Unidos comercialmente. Resulta que más o menos el 70-80% de esas motos están hechas en otras partes del mundo, no en Estados Unidos. El iPhone que dice que su último lugar de fabricación fue China, resulta que el valor agregado en China es más o menos menos del 10%. ¿Para qué decir un avión? Partes y piezas que vienen en muchas partes del mundo. Entonces, puse aquí también en la lámina un automóvil de marca Renault que se fabrica en Argentina. Es altamente probable que tenga una caja de cambio que está fabricada por una empresa aquí en los Andes, Cormecánica, que viene produciendo cajas de cambio para Renault de hace muchísimos años. ¿No? Ellos fabrican más de 30.000 cajas al año, es fantástico. Eso es parte cómo se organiza hoy día la producción. Entonces, en distintos lugares, en distintas jurisdicciones, se hacen partes, piezas, o hay un aporte, por ejemplo, con aplicaciones, etcétera, que van integradas en un producto final. Entonces uno se pregunta, ¿es un iPhone de Estados Unidos o de China? ¿De a dónde es? Uno puede llegar a la conclusión que realmente está hecho en todo el mundo. Esto me lleva, por ejemplo, a decir Chile, que muchas veces decimos, estamos exportadores de materias primas, no agregamos mucho valor. Y yo recuerdo hace muchos años, un amigo común, Francisco Prieto, economista chileno, hizo una investigación y dijo, un racimo de uvas chileno puesto en Nueva York se vende en tanto. Y desglosó el precio. El productor recibe aproximadamente el 10% del precio final. El resto, ¿qué es lo que es? Controles de calidad, fumigación, empaque, telecomunicaciones, los servicios legales, nosotros los abogados también van ahí, ¿no? Servicios financieros, marketing, etcétera. O sea, la verdad es que estamos exportando, hay un encadenamiento de servicios que hace posible la exportación de esa uva. ¿Qué estamos exportando? Y de cada dólar, el 10% corresponde a la materia prima. ¿Estamos exportando servicios o estamos exportando uva? De hecho, los exportadores de fruta de este país no hacen fruta, ellos compran uva, ellos ponen las normas de calidad y compran el producto que lo exportan. Ellos organizan la cadena de servicios. Y Chile es eso, es fundamentalmente servicio. Y eso se produce en distintos sectores industriales. Por lo tanto, eso de que exportamos materias primas, no agregamos valor, es muy, muy relativo. Bueno, esto significa que los productos pierden su nacionalidad. Y esto implica, es importante, por lo tanto, medir el comercio en términos de su valor agregado. Estados Unidos dice que tiene un déficit enorme con China, 500.000 millones de dólares. Si mido el comercio en términos de valor agregado, ese déficit se reduce más o menos a la mitad. Y sube el déficit que Estados Unidos tiene con Malasia, con Corea, con Japón, etc. Pero medir el comercio en términos de valor agregado da una medición que es mucho más exacta, refleja mejor la realidad de las cosas. Y volviendo al Asia, dado que el Asia es central
en esto que se llama las cadenas globales de valor. Medir el comercio en valor agregado con el Asia es fundamental y que además nos da la dimensión de poder nosotros buscar insertarnos en esas cadenas globales de valor. Esto es un cambio fundamental para lo cual existe alguna información que se está siempre mejorando, para que permite entonces apreciar las cosas en términos de su valor agregado. Es como cambiar la televisión en blanco y negro a una televisión en colores. Esa se proyecta la misma imagen, pero es mucho más rica la imagen en colores. Y este entonces es mi tercer mensaje para hacer frente a este proteccionismo, hacer mejor cooperación internacional. Tenemos que tener mejores instrumentos de cooperación y parte de ello pasa por contar con los datos y contar con maneras de medir las cosas de forma mucho más correcta. Y esa. Les pido un aplauso para Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Como tercera expositora tenemos a Won Young Min, quien tiene un perfil bastante particular. Ella es doctora en literatura latinoamericana, trabaja en el Instituto de Historia de la Universidad Católica, organizadora de los seminarios coreano-chilenos. Seminario Internacional de Estudios Coreanos. Y es que más ha hecho por la integración con el Asia-Pacífico. Sobre lo mismo, Won Young, me gustaría saber qué tan distintos somos, qué tan parecidos somos y de qué se trata esta PEC más allá de Donald Trump, del comercio, de las cifras duras, que es muy importante, pero también hay otra parte muy relevante que tú nos vas a explicar con más delicadeza. Hola, buenos días, gracias por la invitación y un gusto por estar acá. Y ayer escuchamos la clase magistral de la inauguración del filósofo y ensayista italiano Nuccio Ordine, la utilidad de lo inútil. Y yo no soy economista ni politóloga, pero espero que mi charla de hoy día sea útil y sacamos la utilidad de lo inútil. Y no sería ambiciosa mencionar abarcar todos los 16 países de Asia entre 21 miembros de APEC. Y me voy a enfocar principalmente a China y Corea y Japón, y no solo por ser socios comerciales muy importantes para Chile, ni por mi enfoque personal, sino también yo creo que esos países son principales también como por la mayor diferencia cultural que tiene Chile y o América Latina. Empiezo mi charla con un par de preguntas. ¿Y alguna vez te has referido a un japonés o coreano como chino? Varias veces. ¿Y por qué cree que todos los chilenos le dicen chinos a todos los asiáticos? La dejo a Wilhelm. Ya. ¿Y sabe la diferencia entre APEC y Asia? Y funcionalmente los términos de Asia y Pacífico son diferentes. Asia-Pacífico se utiliza comúnmente para referirse en el contexto de negocio a los países organizadores en la región económica de Asia y Oceanía. Y en cambio Asia se utiliza para describir la pertenencia cultural, las diferencias y las comunidades raciales o étnicas de la región. Es un término que hace referencia a una esfera cultural con patrones comunes, en otro término sinosfera, pero no homogeneiza las características particulares de cada país. En Chile ambos términos se utilizan indistintamente muchas veces, ya sea por falta de conocimiento o apatía. Otro ejemplo sería cuando la noticia menciona a Kim Jong-un. Se enfocan en la amenaza nuclear o las características políticas del régimen, pero pocas veces se distingue a Corea del Norte de Corea del Sur. Por otro lado, los asiáticos también utilizan indistintamente los términos América del Sur y Latinoamérica. Owen Miller, profesor de Historia de la Universidad de Londres, revela que este problema es recurrente. En sus palabras,
Pienso que cada vez hay más atención hacia la península coreana, principalmente por dos razones. Primero, los problemas nucleares asociados a Corea del Norte y segundo, el crecimiento cultural y económico de Corea del Sur. Sin embargo, en ambos casos se tienden a ignorar la historia se han construido hasta ahora ambas Coreas. Es esencial para entender cómo estos países se han construido hasta ahora. Sus palabras evidencian que la generalización de lo asiático en Chile, además de una curiosidad de la península coreana, es una tendencia actual. ¿Y por qué hice esta pregunta referente a lo chino y lo referente a la península coreana? Existe un paradigma en tanto las conexiones entre Asia y Latinoamérica que no ha traído mucha atención y no se tiene en cuenta la relación internacional con Asia en este contexto de mundo globalizado. Y más allá de las relaciones económicas que se tienen con esta región, el entendimiento cultural es fundamental para el funcionamiento efectivo de las relaciones políticas económicas. Se habla mucho de la región, sin embargo, con prejuicio, imaginación, en otras palabras, a través del orientalismo latinoamericano. Ahora, haciendo una conexión directa con Chile y América Latina, mucha gente desconoce que Corea del Sur estuvo bajo una brutal dictadura militar hasta finales del 80. Tampoco se dan cuenta que el desarrollo económico de Corea del Norte estaba muy por encima de Corea del Sur hasta los años 70, y además de tener conexiones con países de todo el mundo, especialmente con aquellos desarrollados y subdesarrollados que lo veían como un modelo. Si bien existe un conocimiento más profundo en las relaciones políticas y económicas con Asia, esto se contrasta con la distorsión a la historia y cultura. Existe una masiva literatura sobre Asia y Occidente, especialmente sobre las relaciones entre Japón o China y Estados Unidos, pero hay muy poco publicado sobre la relación entre la región asiática y la región América Latina. A pesar de que Asia y América Latina se entienden como realidades tan lejanos, podemos hacer paralelo histórico entre ambos. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América Latina, mientras que en 1602, Matteo Ricci realizó el primer mapa mundi chino al estilo europeo con colaboradores en mandarín. Con esto me refiero a que ambas regiones ya tenían contacto con el mundo occidental entre los siglos XV y XVII, siglo en que proliferaron los contactos comerciales, tanto formales como informales, entre ambas regiones. En la segunda mitad del siglo XIX, estuvo marcado por los imperialismos de Europa y América del Norte, que se expandieron con un tamaño y poder sin precedente. Mientras que durante el año 1800-1900 se dan los procesos de independencia de América Latina, en ese mismo periodo comienzan los contactos militares y o invasiones de Occidente al mundo asiático. Los cambios siempre generan conflicto, mientras el progreso y la represión muchas veces resultan ser dos caras de la misma moneda. El complicado camino de Japón hacia la modernidad a finales del siglo XIX puede ser considerado una revolución multifacética, pero usar modelos sobre los imperialismos europeos para describirlo oscurece los enormes y contradictorios cambios ocurridos en Japón. Los reformistas asiáticos sabían que el noreste de Asia tendría que adaptarse a la agresiva modernidad de Europa, Norteamérica y Japón, pero también querían retener sus tradiciones culturales mientras éstas sirvieran a sus propósitos nacionales, esto en el marco del cambio de hegemonía de la política local e internacional. En el siglo XIX, esta posición reformista gradualmente perdió relevancia, ya que muchas élites abocaron fuertemente por un cambio revolucionario. Las élites chinas y coreanas rápidamente adoptaron el vocabulario compartido de la modernidad originado mayormente en el Japón, la restauración de Meiji, que se vuelve el poder hegemónico de Asia en detrimento de China. También comenzaron a desarrollar una visión progresiva de la historia,
una forma de entenderse a sí mismos como nación-estado, entre iguales, capaces de compartir con Occidente, y ya no como el reino central depositario de la virtud confuciana, parte de la filosofía fundamental de Asia hasta hoy. Adentrándose al siglo XX, los lazos entre las dos regiones son más profundos y fuertes de lo que la mayoría de la gente puede llegar a pensar. La conexión se remonta al siglo XVI, cuando los galeones de Manila comenzaron a transportar especias, sedas y otros bienes entre dos colonias españolas, México y Filipinas, que a su vez se convirtió en una sociedad híbrida compuesta por influencias culturales asiáticas e ibéricas. Ya en el siglo XIX, los trabajadores japoneses comenzaron a emigrar a América Latina, principalmente a Brasil, Perú y México. Y al mismo tiempo, los trabajadores chinos ayudaron a construir redes ferroviarias en Perú, Cuba y México. Pudo ser este el momento en que la imagen conceptual de los chinos como trabajadores inmigrantes comenzó a utilizarse para denominar a todos los asiáticos. En el siglo actual y con el cambio de la hegemonía internacional posterior a las Guerras Frías, se debe tener en consideración la posición en el contexto mundial que ocupan las regiones asiática y Latinoamérica. La mayoría de los países de Asia y América Latina ocupan los escalones intermedios en medio respecto al poder internacional, también una cantidad sustancial de recursos humanos y o naturales, además de tener influencia internacional, posibilidades expansivas para el desarrollo futuro y ser capaces de ejercer influencia nacional con sus fronteras. Esto se ha traducido en gran medida en una estrategia de cooperación mutua en que Asia del Este y América Latina están en busca de la una de la otra, están buscando fortalecer los lazos económicos a través del comercio y la inversión vía una organización como APEC, por medio de acuerdos bilaterales formales. Están compartiendo información e ideas sobre experiencias comunes como la imposición de reforma drástica de la política neoliberal y la crisis monetaria de los años 90. Como resultado de todos estos factores, también existen vínculos culturales y las experiencias compartidas que han estimulado la investigación académica sobre las interconexiones e interacciones entre Asia y América Latina. En resumen, Asia del Este y América Latina tienen historia, tradiciones e intereses comunes. Se enfrentan a algunos problemas con características parecidas. Una idea que impera es que tienen recursos suficientes para ejercer un impacto significativo y creciente al modelo del orden postguerra fría. Al unirse, pueden aumentar su influencia significativamente. A su vez, el aumento del intercambio económico y la proliferación de las relaciones políticas y diplomáticas revela la importancia y la necesidad de entender esta esfera cultural. Sin embargo, dudo cuántas investigaciones académicas de profundidad se han hecho. En este punto nos detendremos en la cuestión de la cultura popular, como un ejemplo de formación de identidad cultural y la percepción. Durante el transcurso de la idea expuesta se logra vislumbrar que tanto Asia como Latinoamérica han desarrollado culturas híbridas y difíciles de definir. En el caso de Chile, los procesos históricos de sincretismo e hibridación cultural han dificultado definir las características propias de la cultura chilena. Si bien existe consenso relativo entre los autores sobre la aspiración a un estilo de vida orientado hacia lo europeo. En cambio, Asia ha sido una región con una larga tradición cultural definida, la cual comienza a hibridarse con la globalización voluntaria post-Segunda Guerra Mundial. Esta cultura híbrida la tenemos presente día a día sin darnos cuenta. Volviendo a la pregunta que realicé al comienzo, ¿y por qué en Chile se generaliza a todos los asiáticos como chinos? Y podemos decir que existe una imagen disociada de lo que es Asia. Por un lado, está un conocimiento general sobre los países asiáticos, puesto que son importantes aliados económicos para el país. Pero por otro lado, existe un desconocimiento de Asia y la cultura particular que componen esta región, a excepción de los jóvenes que conocen parcialmente y consumen cultura popular coreana y o japonesa, pero eso no se traspasa necesariamente a generaciones anteriores,
o al resto de la sociedad que ve a estos fans como raros. Tal vez sea por esta etiqueta de que es gente diferente la que se preocupa por la cultura asiática, que las personas muchas veces parecen evitar tener un entendimiento más profundo sobre ella y como consecuencia le dicen orgullosamente chino a todos los asiáticos. En tales circunstancias, es oportuno y necesario interrogar la evolución histórica de la cultura popular de Asia del Este de manera profunda y teórica. La cultura popular regional no solo es un invento contemporáneo, sino que también constituye una forma de modernidad en el oeste de Asia que puede servir como un recurso crucial para imaginar y concretar la modernización tecnológica de esta zona. Y además, la tarea de interrogar este proceso en el ámbito de la cultura popular nos permite expandir su alcance más allá de los programas de televisión, película o canciones pop, a los intercambios activos y continuos de lo moda, cosmético, artefactos culturales, personas y comidas. La modernización de Asia del Este fue resultado de adoptar, negociar y resistir la modernidad occidental en su propio suelo, por lo que su cultura popular no solo refleja, sino también se construye sobre la base de los procedimientos de modernización de la región, en lo que lo global siempre estuvo presente en la dimensión local. En consecuencia, la dimensión global puede ser un punto de entendimiento común entre Latinoamérica y Asia. ¿De qué forma se ha avanzado de buscar profundizar esta y otras dimensiones comunes entre ambas regiones? ¿Existe suficiente voluntad en Chile y Asia por concretar medidas de integración que vayan más allá del ámbito económico y político? ¿Qué hay más allá de la imagen disociada? Es mi duda. Asia como socio comercial y chinos. Me gustaría compartir mis inquietudes con ustedes. Como el Occidente requería neoorientalismo para crear su propia identidad, quizá Chile y América Latina necesita neoorientalismo a su estilo en búsqueda de su propia identidad, y el dilema de su posición como un país latinoamericano geográficamente, un país europeo culturalmente, y la imagen between entre Occidente y Oriente, les habría dificultado comprender el mundo asiático. Quizá este dilema genera discusión infinita de diferencia cultural del otro lado del mundo y a veces les frena seguir abriendo y diversificando su economía y continuar esta alianza poco probable entre Asia y América Latina. Gracias. Muchas gracias, Añú. Sobre lo mismo, me gustaría plantear lo primero que se me viene a la mente hoy día es, estamos hablando del miedo al fantasma, a la irrelevancia. También la historia inmediata nos dice que las sobreexpectativas quizás no son tan buenas compañeras. ¿Qué expectativas podemos tener de esta PEC para Chile? ¿Qué puede quedar en Chile? ¿Podemos volver a abrir las ventanas culturales? ¿Podemos poner ciertos temas sobre la mesa? ¿O seguimos siendo las hormigas o los gatitos que decía el profesor Jara? Profesor Wilhelmí. Yo creo que las presentaciones que hemos escuchado nos dan interesantes claves. En caso mío, cuando por ahí por fines de los años 80, años 90, comencé a incursionar en los temas asiáticos, aparecía como algo raro. Recibí por ahí algún comentario de alguien que me dijo, bueno, hay que llamarse como te llamas tú, para interesarse en estas cosas, como una rara avis que estaba incursionando en cosas que eran como lejanas. Exóticas, más bien. Exóticas, quizás. Sí, que eran como lejanas de nuestras preocupaciones. Y yo dije, perdón, esta es la parte del mundo que viene más fuerte y más... y haríamos bien en tratar de comprenderlas y de cómo aproximarnos a ellas.
En ese sentido, yo creo que la labor que ha realizado respecto de Asia en general y Corea en particular, la profesora Won Young-min, tiene una extraordinaria importancia, y yo he sido testigo como en la PUC ella ha logrado que a nivel de estudiantes esto tenga un eco muy poderoso, con una cantidad de ejercicios que se hacen allí que son tremendamente fructíferos. Entonces hay una generación a la que yo pertenezco que de alguna manera, con algunas dificultades, pero también con muchos privilegios y un poco de suerte, hemos estado como abriendo camino, pero luego ese camino hay que pavimentarlo, hay que embellecerlo y creo que todavía tenemos en nuestra mente algunos problemas. No solo las confusiones que señalaba Won Young, claro, es bien, debería darnos un poco de vergüenza en América Latina que a un presidente de origen japonés le llaman el chino, ¿no es cierto? Como fue el caso de Fujimori en Perú. Pero todavía tenemos una disociación mental de que conducimos un vehículo fabricado en Asia o de marca asiática, nuestros hogares están llenos de electrodomésticos, este es un Samsung, en fin, nuestra ropa probablemente está hecha en China, pero en términos de todo lo que hay detrás de aquello, nos resulta todavía bastante ajeno. Ahora, en Asia también tienen sus falencias, por supuesto. Bueno, América Latina, entonces, chileno, yo tengo un amigo en la República Dominicana. Entonces, claro, el diálogo como que a veces le cuesta despegar. Pasar a una fase de mayor maduración supone un esfuerzo grande. Hacer ejercicios como el APEC puede ser tremendamente fructífero, pero hay que tener una cierta base. El 2004 esa base creo que era muy pequeña, pero fuimos bastante proactivos. Espero que el 2019, entre tanto, esa base ya haya crecido algo y podamos hacerlo todavía mejor. Dicho eso, no veo hasta ahora en torno a PEC 2019 una cierta mística que tuvimos respecto de la PEC 2004. Tal vez es porque los temas ya como son, tal vez son ya algo más establecido en la agenda, no sé, no lo tengo claro, pero creo que deberíamos hacer un esfuerzo, creo que el país en general no tiene claro lo que viene. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta del público, entiendo. ¿Por qué estos foros se enfocan en la dimensión económica, legal, y no en la dimensión cultural? Se me ocurre que si hubiera una partida cultural a la PEC 2019 en Chile, habría muchísimo interés por parte de muchos chilenos. Voy a decir algo que es una insolencia en un lugar como Puerto de Ideas, porque en foros como el APEC la cultura es, perdón, un adorno. No pasa de ser eso, porque hay una reunión que es tremendamente tecnocrática y al final aparece el bafochi y le pone un barniz. ¿Me explico? Es terrible. La cultura en este tipo de foros no pasa de ser aquello. Dicho eso, hay otro foro, yo no los he querido cansar con millones de siglas y cosas. Hay un foro que no hemos utilizado para nada. Existe un foro Asia-Europa que se llama ASEM. En 1998 vino a Chile el primer ministro de Singapur, Goh Chok Tong, y le dijo al presidente Frei, ¿por qué no, inspirados por el foro Asia-Europa, hacemos un foro Asia-América Latina, FIALAC, Forum for East Asia Latin America Cooperation?
El presidente Frei, con su característico estilo, pensó un momento y le contestó al primer ministro Go, bueno, hagámoslo. Y se han hecho algunos intentos, pero no se le ha puesto contenido, continuidad, no se le ha dado fuerza. Ha sido un ejercicio burocrático, está por allí olvidado, es una oportunidad perdida. Y dentro del foro que en castellano tiene la sigla Focalae, hay una prioridad cultural central. Hay cosas que en Focalae que diferencian respecto del foro hacia Europa. Una primera, responsable de que no tenga fuerza, no tiene cumbres. Hacia Europa tiene cumbres. No se puede estar con cumbres tan seguidas, pero de vez en cuando una cumbre no hace mal. Y los grandes beneficiarios que deberían haber sido los campeones de la idea de Focalae son los países que no son del Pacífico, Brasil, Argentina, Venezuela, los del Caribe, pero como que en los vericuetos burocráticos se ha perdido. Segundo, en Focalae no hay nada institucional. Hacia Europa tiene un pequeño núcleo que se llama la Asia Europe Foundation. Hace intercambios de juventudes con muy poca plata. Hicieron una, entre comillas, una vaca. Pusieron 20 millones de dólares, que es caja chica para estas cosas. Y con 20 millones de dólares partieron y han hecho milagros entre Asia y Europa. En cambio, Focalae está por ahí en algún limbo. Gracias, Manfred. Yo me hago cargo un poco de eso. En la EIPE, como bien dice usted, todo finalmente se concentra en la parte económica, en los acuerdos comerciales, pero la relación cultural también depende mucho de los países, de nosotros mismos, incluso de las organizaciones civiles, de los medios de comunicación, como trabajo yo de las universidades. Y por lo menos acá en Valparaíso, creo que de hecho que estemos hoy día en Puerto Idea hablando de APEC ya es un primer gran paso. Que usted está acá preguntando por lo mismo, interesada en esto, también me parece un tremendo paso. Ayer estuve con el director del Museo Baburiza, que es donde se va a hacer esta cena de los ministros de comercio en mayo, y van a traer una exposición que está en la Moneda, entiendo, de la cultura Edo japonesa, en el Palacio de la Moneda. Ya está conversado para traer cosas como esa. Y hay mucha gente interesada en armar cosas, el propio alcalde Sharp también con apadrinar escuelas. Queremos traer como medio de comunicación nosotros seminarios donde las embajadas difundan de las 21 economías. No son 21 países, usted lo explicará mejor que yo, porque China desconoce a Taipei y a Hong Kong, entiendo, no se le da la categoría de nación. Pero donde se difundan esas 21, más que economía, 19 naciones o 21 naciones, depende del chino que lo diga, pero créannos que acá en Valparaíso queremos hacer eso, hay mucha gente interesada. Lamentablemente por una cosa formal no se puede hacer nada hasta que se entregue el paso a Chile, y como les dije, eso va a ser el próximo día 19 en Port Moresby con la visita del presidente Piñera. Joven Alejandro, usted quería hacer un alcance al respecto, ¿no? Bueno, va a tomar este último tema, además que la persona que hizo la pregunta es mi esposa, así que mejor tiene doble valor. Yo no sé si es tan bueno promover de manera oficial entre gobiernos manifestaciones culturales. A veces creo que quizás sea más sano dejar a los gobiernos afuera, ¿no? Para evitar controles, distorsiones, preferencias, discriminaciones, y dejar que sea el mundo de la cultura, facilitarle para que se desenvuelva ese encuentro. Y quizás Puerto Ideas el próximo año puede dedicarse a esto, invitar a y contribuir a este encuentro de cultura y transformar esto, que tal vez también en otras economías de la PEC en el futuro, en puntos de encuentro en materia cultural en sus distintas expresiones. Pero, Carlos, habías hecho una pregunta antes que esperaba para dejar
que quedara de la PEC en Chile. Yo quiero recordar una cosa que nosotros siempre hemos estado como a prueba. Entrar a la PEC no fue fácil. Cuando Chile postuló para ser miembro de la PEC, tuvo la oposición férrea de dos países, Estados Unidos y Australia. En parte porque no querían que entraran los latinos, porque somos farreros, poco serios, etc. Y fue gracias al entonces primer ministro y curiosamente actual primer ministro de Malasia, nuevamente Mahathir, quien prácticamente bloqueó cualquier cosa si no se dejaba entrar a Chile. Y así Chile pudo ingresar a la PEC. Pero lo demostramos el año 2004 cuando fuimos sede. Y ahora un poco también demostrar que podemos hacer las cosas bien, que podemos hacerlas seriamente, podemos hacer encuentros de calidad a lo largo de todo un año. Entonces, ese demostrar creo que es importante porque ya lo demostramos una vez. Reforzar ese mensaje creo que nos ayuda a posicionarnos en todos los planos económico, cultural, etcétera, en el Asia-Pacífico. La segunda cosa que quiero decir es que Manfred recordó el compromiso que se asumió en los países de la PEC en Bogor, en Indonesia, en el sentido de liberalizar el comercio y la inversión al año 2010 para los países desarrollados y el año 2020 para los países en desarrollo. Y quiero recordar a este respecto que también con su elocuencia el presidente Frei dijo Chile lo hará el 2010. Y creo que sería interesante medir dónde estamos ahora, si hemos cumplido o si estamos en vías de cumplimiento. Y creo que de las pocas economías que ha cumplido ha sido la chilena. Y ya hacia el año 2010, la barrera que tenemos al comercio, que es el arancel aduanero, hacia el año 2010, el arancel promedio efectivamente aplicado en Chile debe haber estado alrededor del 1%. Hoy día es menos del 1%. ¿Ah? Es decir, nosotros hemos liberalizado nuestra economía de manera unilateral, bilateral, multilateral, etcétera, de todas las maneras posibles y hemos cumplido la meta. En cambio, por las cifras que di antes, por el proteccionismo que hay, por la guerra comercial, parece que otros están retrocediendo. Entonces pues, sería muy oportuno decirles, señores, recuerden ese compromiso que hicieron. ¿Ah? Y decir cómo se han movido, en qué sentido, y por lo tanto, dejar que los países tengan que responder por sus actos y demostrar si han sido consecuentes o no con esos compromisos que no son obligatorios jurídicos, pero de todas maneras son compromisos que se hacen y deben ponerse seriamente en la mesa. Gracias, Alejandro. Uñón, ¿usted ve algún espacio para esta apertura? Leído ya y escuchado su presentación, pero ¿ve alguna esperanza en esta apertura que vaya más allá de los ribetes estrictamente comerciales? Estoy aquí. No, eso ya harto, por eso le digo, estamos todos acá, pero que no sea ya la... Ya, de hecho, como cuando me invitaron para hablar acá, yo al principio le dije que no, porque no soy economista, porque sí, como no me interesa mucho APEC. Y después ya una vez acepté, yo tuve que pensar, ¿de qué voy a hablar? Ya, entonces no voy a, como decidí, no fanfarronear, yo voy a hablar lo que sé. Mi tema de investigación y recepción de cultura popular asiática en Chile, y de ahí, como ya dado que mi base académica es literatura latinoamericana, y porque me interesa mucho comparar América Latina que yo estudié en Corea y América Latina en que yo vivo. Entonces, esa percepción de cultura popular asiática en Chile se relaciona mucho a la formación de la identidad cultural de Chile. Ahí yo encontré ese dilema, este problema de chino. Y al mismo tiempo yo creo que como en América Latina en general no quiere profundizar mucho. Una vez yo fui a un congreso en México
postergar, 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 y después dice, tenemos que concluir, y que se habla mucho y no, se hace menos. Y también yo veo que como evita concretar, no sé por qué, porque sabe que no puede hacer o no quiere, eso no sé. Pero yo veo mucho futuro entre mis alumnos. Y Pero respecto el ejemplo que ponía Manfred también, que él era un ave extraña en ese tiempo. ya, En Corea, ¿usted es una ave extraña como Manfred Wilhelmi asiática o hay mayor hambre de Corea, de los países del Asia? igual los asiáticos tienen una fantasía y orientalismo sobre América Latina. América Latina, un continente de pasión, salsa, merengue, tango. Y usted en 2 semanas que estuvo acá ya borró esa imagen. Claro, entonces, y además porque ayer yo di una charla, clase magistral en el Liceo 2 en Valparaíso, y me impactó porque yo hice dibujar la imagen de Asia que tienen ellos. Y varios dibujaron chino, dragón y panda. Entonces, y eso me impactó mucho porque no hay mucho, y como entre los jóvenes, igual todavía piensa que Asia es como chino. Y también muchas veces me pregunta como China. La esfera yo veo como entre mis alumnos porque ya va reconociendo la diferencia y quiere saber la diferencia. Eso es una esfera, un espacio para el futuro de Chile, yo creo, y que para las futuras generaciones. No podemos cambiar la mentalidad, lo que piensan las generaciones ya establecidas, pero espero que las futuras generaciones que estudien tengan más interés, más allá que los asiáticos comen arroz con pelito, más allá que eso, y espero que hagan algo concreto. Eso estamos trabajando. Quiero agradecerle a todos, pedirle un gran aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias a cada uno de ellos y muy bienvenido a Puerto Idea 2018.